¿Cuál es el espíritu del capitalismo? Los distintos modelos de comprensión y de crítica. Un ensayo de Julio Alvear Telles. Resumen. Muchas de las críticas que en Chile se realizan al capitalismo se centran en generalidades que no ofrecen las precisiones mínimamente necesarias. En este artículo se intenta determinar cuál es el atributo que define el capitalismo moderno. Para ello se revisan los estudios que sobre espíritu del capitalismo realizaron Werner Sombart, Max Weber, Albert Hirschman, Luc Boltanski, Yves Chiapello, Julio Mainviel y André Pietre. Se incluyen breves referencias a Karl Marx. Aún es temprano, sin embargo, para captar a partir de un núcleo unitario las tendencias más avanzadas del capitalismo del siglo XXI. Antecedentes. En la ciencia jurídica en general, en el derecho constitucional, el derecho económico o el derecho de consumo en particular, no es habitual integrar los aportes que desde la historia, la sociología, pero también desde el mundo del derecho, formularon los autores que analizaron de manera global la génesis y el desarrollo del capitalismo. Muchas de las críticas que en Chile se realizan al capitalismo, al papel de la empresa privada en la sociedad, al estatuto de la libertad económica o al abuso de la empresa en materia de derecho del consumidor, se centran en generalidades que no ofrecen las precisiones mínimas necesarias. Al otro lado del espectro, quienes justifican los beneficios de la economía vigente parecieran reducir los problemas particulares constatables a asuntos de déficits solo regulatorios, olvidando que tras lo puramente económico habita lo humano y que el derecho debe hacerse cargo de ambos. La comprensión y la crítica del capitalismo resultan inconsistentes si no se estudian a los autores que con mayor profundidad abordaron la materia. Entre los precursores se encuentran las figuras de Max Weber, de Werner Sombart, también, por cierto, Karl Marx, pero su pensamiento, por un lado, es mucho menos científico. En rigor, no es científico, sino ideológico. Y por otro, es una figura mucho más conocida. De cualquier manera, para comprender sus críticas al capitalismo, se vuelve oportuno indicar las obras de David Harvey, por su capacidad de adaptar la tesis socioeconómica de Karl Marx a los tiempos presentes. En lo que respecta a las invectivas contra la acumulación de capital, se pensó en algún momento en destacar a Louis Althusser, pero sus particularidades hubieran llevado esta exposición hacia otros derroteros. Se incluyen a varias figuras que
de algún modo continuaron los estudios de Max Weber y Werner Sombart y que permiten conocer las profundidades, lo que va más allá de la apariencia del capitalismo contemporáneo. Albert Hirschman, Julio Menviel, André Pietre, Luc Boltanski y Yves Chiapello. Se ha tenido que dejar fuera, obviamente, a muchos otros, entre ellos Pierre Rosanvallon, Louis Dumont, Daniel Bell y Robert Nisbet, que se espera serán abordados en otro estudio, pues sus aportes refieren con mayor nitidez a los aspectos filosóficos del capitalismo. Este artículo se ha limitado al ángulo de lo que se puede llamar la visión general del capitalismo, la captación de su espíritu, el aspecto que le define, presenta las dimensiones que han parecido más relevantes para obtener tales resultados. No ha sido el objeto ni podría serlo en un espacio tan reducido el revisar en su conjunto el pensamiento de cada autor citado, ni tampoco analizar en su integridad sus contribuciones sobre la materia. En cambio, interesa destacar con mayor o menor precisión lo que cada una de las figuras seleccionadas ha tenido como elemento esencial y definidor del capitalismo, de un análisis comparativo a fin de dejar que el lector extraiga sus propias conclusiones. Una visión general del capitalismo hacia la identificación del espíritu del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que conlleva al menos tres elementos: una determinada forma de organización social, un conjunto de técnicas y una mentalidad que le inspira. La organización social supone la existencia de la iniciativa privada, la cooperación entre los propietarios de los medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo y el libre intercambio a través del mercado. La técnica permite modelar el flujo económico y el modo de obtener beneficios. La actitud mental, que para muchos es el factor más importante, se expresa en los principios normativos de adquisición de ganancia. La racionalidad económica y de competencia, que se expanden en mayor o menor grado a diversos ámbitos de la sociedad. Pero el capitalismo no es pura economía. También tiene un espíritu. Fueron, en efecto, Max Weber y Werner Sombart quienes propusieron la categoría de espíritu para analizar científicamente el capitalismo, por oposición a la lectura materialista típica del marxismo. A través de dicha categoría, ambos intentaron caracterizar el capitalismo en lo que tiene de más esencial. No hay que obviar, sin embargo, que ambos utilizan el término espíritu en un marco más amplio: la emergencia y el desenvolvimiento de la modernidad. De este modo, el capitalismo es visto como un proceso complejo que trasciende la estructura económica, puesto que refiere las relaciones sociales y las expectativas vitales a la concepción del trabajo y al ideal del desarrollo material propio de la modernidad. Albert Hirschman, Luc Boltanski, Yves Chiapello, Julio Menviel y André Pietre
harán lo propio al trazar la evolución del capitalismo. Werner Sombart. Se podría decir que al describir el capitalismo moderno parte reconociendo su superioridad económica, así como el progreso cualitativo y cuantitativo que le produce desde el ángulo del aumento de riquezas, de intercambios de bienes y servicios. Pero el autor matiza la valoración de este empeño material. No siempre precisa es un valor final, particularmente porque en razón de su espíritu, la economía capitalista adopta unos referentes culturales, una intencionalidad fundamental por la que se organiza para reducir todo el dinero a fin de obtener ganancias. Vive de la compulsión por producir el dinero. La satisfacción de las necesidades a través del mercado queda subordinada a dicho objetivo fundamental. El espíritu del capitalismo transforma en profundidad la economía, en la economía de subsistencia y en la de producción manual, aquella existía para satisfacer las necesidades humanas más o menos fijas, dado los condicionamientos estamentales. Se trataba de una economía tradicional marcada por un cierto inmovilismo. La economía capitalista, en cambio, es dinámica y racionalista. Su espíritu es movido por dos variables fundamentales: el espíritu de empresa y el espíritu burgués. El primero resulta de la síntesis de la codicia, el espíritu aventurero y el afán descubridor. Es un espíritu de carácter mundano, errante y arriesgado, que encuentra en el capitalismo un campo propicio para la acción. El espíritu burgués, por su parte, se compone de la prudencia reflexiva, circunspección calculadora, ponderación racional y espíritu de orden y de economía. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII se desarrolla el espíritu moderno de empresa, teniendo una serie de protagonistas que van a encarnar un nuevo tipo humano, el de empresario ávido de ganancias. Werner Sombart refiere a los corsarios, los señores feudales, los funcionarios de la burocracia gubernativa, los comerciantes, en especial los escoceses, los florentinos y los judíos, los especuladores y los artesanos. Todos ellos serán dominados por la pasión por el dinero. Paso a paso, nace con ellos un modo nuevo de considerar la existencia humana y con ello la economía. Se vive en este mundo para enriquecerse. El amor al dinero, la pasión por el oro, coliga las voluntades. Nace entonces la empresa moderna como asociación para el lucro, origen de la sociedad de capital. Implica la ejecución de una planificación destinada exclusivamente a tales fines, con la colaboración de personas y recursos. Es conocida su tesis sobre la influencia del pueblo judío como grupo étnico y religioso en la comercialización de la economía, en particular por el desenvolvimiento de la empresa del crédito y la práctica de la usura. Menos conocida es su observación sobre la importancia de la religión católica en la génesis del capitalismo. La moral tomista habría establecido un orden racional
a la actividad de los sentidos, con lo que a resultas permitió encaminar el afán de lucro hacia objetivos metódicos. A diferencia de Max Weber, ve en el protestantismo no un incentivo generador de espíritu capitalista, sino un obstáculo. El afán de lucro se agrega el cálculo del espíritu burgués, cuyo sustrato humano pasa por diversas etapas en la medida en que el capitalismo evoluciona. Desde los orígenes del capitalismo hasta el siglo XVIII, el burgués es un tipo humano caracterizado por un conjunto de virtudes económicas, prudencia reflexiva, espíritu de orden, sensatez, circunspección calculadora, ponderación razonable, mesura. Si bien el hombre es la medida de todas las cosas, no hay excesiva agitación en el burgués de este periodo. El enriquecimiento se busca para cultivar los valores del bien vivir que se asumen con relativa honestidad y templanza. La pasión por el dinero y el racionalismo económico no se mueven sin esos contrapesos. A inicios del siglo XIX emerge la burguesía como sujeto histórico que encarna el espíritu del capitalismo. Es la propietaria de todos los valores representativos de la riqueza y del capital, materias primas, medios de producción, comercio, etc. Dirige o tiene intereses directos en el proceso de producción, aumentando el valor del capital que interviene. Representa plenamente, ya sin contrapesos, el homo economicus, que se desvive por la acumulación del dinero. Sus valores fundantes son los negocios, el enriquecimiento sin límite. La actividad constante es conquistar, organizar, calcular, someter las cosas a transacción y especulación. Valora el mundo que le rodea por la potencialidad dineraria, por la capacidad de convertirla en dinero. En la nueva burguesía, el comportamiento económico obedece a una racionalización absoluta, a fin de organizar los negocios en vista de la producción y la conquista de mercados y consumidores. Las antiguas virtudes burguesas se despersonalizan y se cosifican. El honor del comerciante, la merecida fama de la estirpe importa menos. Lo relevante es el prestigio de la empresa, la cantidad de dinero que se posee, el monte de los capitales invertidos. Desde entonces, la burguesía capitalista coordina y organiza a los trabajadores a través de las diversas formas societarias de empresa, encapsulando la fuerza de trabajo en rígidos moldes de disciplina laboral y estructuración social. A cambio de sustento, los trabajadores asalariados libres venden lo único que poseen, la actividad de sus brazos. La situación del trabajador asalariado durante gran parte del siglo XIX es precaria y en general la caracteriza la inseguridad de su existencia, la incertidumbre del sustento y la inestabilidad de su posición, fruto de la organización social derivada del sistema económico.
Se dijo que reconoce los avances del capitalismo en las áreas del progreso material. Se dijo que reconoce los avances del capitalismo en las áreas del progreso material, pero es pesimista en cuanto a sus efectos individuales y sociales. Primero, caracteriza la época de predominio de lo económico por sobre las otras dimensiones de la vida humana. Segundo, transforma la actividad económica en un fin en sí mismo, convirtiendo al empresario burgués en un objeto del sistema, al servicio de la acumulación del capital, mientras el afán de ganancias invade todos los ámbitos. El racionalismo económico se independiza de los intereses vitales que lo organizaron. Todas las personas que interactúan al interior del sistema se vuelven objetos al servicio de la lógica incontenible de la acumulación, de la disciplina inhumana, de la racionalidad económica, de nuevas posibilidades de lograr el éxito. La valoración de su actividad altamente racional en el plano económico sustentará en consecuencia la también positiva valoración de contribuir al esfuerzo y al logro económicos como la base del progreso técnico y social. Así, el medio se convierte en el fin y el ser humano viviente queda subordinado o relegado al olvido. Expulsada toda contención religiosa del horizonte humano, la filosofía del dinero va tomando cuenta del espíritu del capitalismo, expandiéndose a toda la sociedad, arrasando o afectando a su paso todos los vínculos humanos no dinerarios. Suplementariamente, la hiperracionalización de la planificación en los negocios y en la empresa domina al interior del sistema toda voluntad individual que la modernidad supone libre, mientras restringe o coloniza la creatividad humana. Max Weber se le asigna la tesis de atribuir la génesis del capitalismo moderno a la ética calvinista. La afirmación es en realidad una vulgarización de su pensamiento. El pensador germano cifra el origen del capitalismo a fines de la Edad Media, antes, por tanto, de la Reforma Protestante. La ética calvinista, como construcción típico ideal, le habría dado al capitalismo nuevas categorías morales y culturales para racionalizar el trabajo y el ahorro y justificar la acumulación de ganancias. Sin embargo, el autor reduce el alcance de su propia tesis a Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII y termina por sostener que el capitalismo victorioso del siglo XIX no necesita en realidad de apoyo religioso, sino que descansa en fundamentos mecánicos. Su tesis ha sido muy controvertida en los últimos 100 años, según se desprende de las cerca de 1500 páginas que Francisco Gil Villegas dedica al problema. Entre otros, Werner Sombart excluye al protestantismo, más exactamente al puritanismo, de la génesis del capitalismo, aunque se detiene mucho menos que Weber en el análisis de la cuestión.
Como ya se afirmó, prefiere destacar el influjo del pueblo judío sin desmerecer la influencia del catolicismo, en particular en los reflejos de la moral tomista. En la actualidad, Rodney Stark le imputa un absoluto desconocimiento de la historia económica no protestante, pues el capitalismo, la banca y el sistema de seguros florecieron en el siglo XVI en los países católicos, en especial en Italia, que en la materia domina su siglo. El mismo Max Weber refiere a este punto al reconocer el incipiente desarrollo capitalista en la Florencia del siglo XIV, aunque no saca consecuencias gravitantes del hecho. Hay un aspecto, sin embargo, en el que tiene razón: la ética calvinista del trabajo, con el dogma de la doble predestinación, da una tonalidad peculiar al capitalismo, en la medida en que éste se deja influir por aquella, su espíritu queda subyugado por el interés individual. Sobre esto último autorizará Adam Smith y el liberalismo. De cualquier manera, como observa Frederick Wilhelmsen, sin el ingrediente calvinista del capitalismo, el progreso industrial hubiera podido ser encauzado al servicio del bien común en el esquema, por ejemplo, de la moral católica tradicional, y es probable que el mundo sería hoy diferente. Para Max Weber, el capitalismo se configura en torno a la racionalización económica, que a su vez es parte de ese desencantamiento del mundo que define el proceso de secularización de la modernidad. En la génesis del capitalismo, el sujeto histórico no es el empresario burgués a la manera de Werner Sombart, sino el puritano, o más exactamente el protestante de orientación calvinista, pietista, bautista o metodista, que asume la ascesis cristiana, no como aislamiento del mundo, no como purificación interna o renuncia a la vida activa, sino como esfuerzo diario aplicado al trabajo. Es a través de este que se realiza la vocación cristiana y se alcanza la salvación eterna. No se trata, sin embargo, de cualquier trabajo, sino de uno profesional. Esto es, permanente, sistemático, organizado, por el que se persiguen bienes terrenales como parte de la propia reforma moral y como medio para realizar el conjunto de virtudes No se trata, sin embargo, de cualquier trabajo, sino de uno profesional. Esto es, permanente, sistemático, organizado, por el que se persiguen bienes terrenales como parte de la propia reforma moral y como medio para realizar el conjunto de virtudes que esto conlleva. El trabajo crea un ambiente propio en el que afloran las virtudes económicas del puritano: racionalización del tiempo, del dinero y del crédito, frugalidad personal, prudencia y honradez en los negocios, responsabilidad, preocupación por el pago de las deudas. Toda esta disciplina materialista, el ethos del trabajo,
al que se está atado por vocación y por deber. El ethos con el que se asume el trabajo racionaliza toda la actividad económica, lo que permite una efectividad nunca antes vista en el manejo del dinero y de la riqueza. El éxito en la materia no será visto con sospecha o como obstáculo para la salvación de la propia alma, sino como un signo y señal de predestinación. La creencia en la determinación produce, por tanto, una orientación vital, un tipo especial de ascetismo cristiano que conduce a la emergencia del capitalismo moderno, la racionalización de la vida a través de la organización del trabajo proyectado a la explotación y la productividad económicas como medio preferente para lograr la salvación, será uno de los elementos esenciales del espíritu que acompañará la génesis del capitalismo. Más allá de la discusión sobre las distintas causas que dieron origen al capitalismo, el interés de Max Weber reside en señalar la presencia de los rasgos ascéticos puritanos en la mentalidad burguesa que impulsará la economía moderna. A tales efectos, Dennis Baranger distingue tres significados de capitalismo en el pensador germano. El primer significado refiere al capitalismo en general, aplicable a diversas épocas históricas. Cualquier empresa o actividad lucrativa, botín, usura, especulación, prebendas oficiales, producción de bienes y servicios, que se guíe por la probabilidad de obtener una ganancia por sobre una aportación dineraria inicial, puede ser calificada como capitalista. El segundo sentido es el que corresponde al capitalismo moderno, que en cuanto racional se contrapone a las formas irracionales precedentes. El primero lucra a partir de circunstancias o condiciones sobre las que no tiene un dominio racional. El segundo, en cambio, es el que se desenvuelve en términos de una racionalidad económica pura, sin necesidad alguna de apelar a instancias extraeconómicas. Dennis Baranger precisa que en Weber el término capitalismo moderno connota dos órdenes de concreción. Puede referir a la orientación racional hacia el lucro por parte de una empresa o a un sistema económico en el que predominan esas empresas racionalmente orientadas hacia el lucro. En este último sentido, el capitalismo moderno se reconoce porque establece la organización industrial racional, la que calcula las posibilidades del mercado y no deja llevar por la especulación irracional o política. Aquí se define el capitalismo. Por la existencia de empresas cuyo objetivo es obtener el máximo de ganancia y cuyo medio es la organización racional del trabajo y la producción. El capitalismo moderno es un fenómeno exclusivo de Occidente, desde el ángulo de la empresa,
Max Weber precisa su caracterización esencial. Contabilidad racional del capital como norma para todas las grandes empresas lucrativas que se ocupan de la satisfacción de las necesidades cotidianas. De ahí deriva una serie de consecuencias. 1. Apropiación de todos los bienes materiales de producción como propiedad de libre disposición por parte de las empresas lucrativas autónomas. 2. Libertad mercantil. 3. Técnica racional. 4. Derecho racional. 5. Organización racional del trabajo formalmente libre. Y 6. Comercialización de la economía. El espíritu del capitalismo moderno no consiste en el puro afán de lucro o impulso adquisitivo, la pasión por el otro, la ambición ilimitada, acompaña desde siempre al ser humano. Lo que es propio del capitalismo moderno es la moderación racional de ese impulso que provino del ethos de origen calvinista o puritano. En este cuadro se podría hablar del espíritu que presidió el desarrollo inicial del sistema económico capitalista y del espíritu que caracteriza en general al capitalismo moderno, tanto en el nivel de la empresa como del sistema económico. El influjo protestante refiere primordialmente a aquel desarrollo inicial del capitalismo en cuanto las creencias calvinistas y su ethos